Hola, hola y bienvenidos a mi canal Coqueta Macramé. En el video de hoy aprenderemos a hacer este pompón con el nudo corona. Como ven aquí es muy sencillo de hacer, muy fácil y queda muy bonito con un bolsito similar a este. Y si quieren aprender a hacer este bolsito les dejo el tutorial paso a paso en la descripción del video y en el primer comentario para que lo vayan a ver. Está hecho con nudos planos o cuadrados, es muy bonito. Pero ahora sí vamos a ver el paso a paso de cómo hacer este pompón. Estos son los materiales que necesitamos para hacer el llavero. Ahora empecemos. Colocamos el llavero en la mitad. Ahora dos de las cuerdas las colocaremos de manera horizontal. De esta manera. Ahora vamos a ir bajando las cuerdas siguiendo las manecillas del reloj. Estas dos cuerdas hacia abajo. Y generamos aquí un bucle. Luego estas dos. Luego estas. Y finalmente estas dos. Pero estas las metemos a través del primer bucle que hicimos. Nos queda algo así. Ahora vamos a apretar todas las cuerdas, poco a poco. Listo, ya están todas las cuerdas sujetas. Y también ya está sujeto aquí al llavero. Ahora continuaremos con el nudo. Lo colocaremos así, 4 cuerdas horizontales y 4 verticales. Ahora hacemos lo siguiente. Y apretamos. Una vez más lo hacemos. Recuerda apretar muy bien, porque así te quedará mucho mejor el nudo. Una vez más, siempre empezamos por la parte de arriba.
Y así nos queda. Si queremos podemos seguir haciendo más nudos o lo dejamos ahí. Ahora cogeré la cuerda del otro color que tenemos y haré aquí un nudo mágico de la siguiente manera. Tengo así un lado más largo y otro más pequeño. Cojo todas las cuerdas y empiezo a enrollar con la cuerda más larga. Enrollo justo por debajo del nudo que acabo de hacer, de esta manera. Listo. Le di 5 vueltas. Ahora la cuerda que estamos dando vueltas la metemos por este bucle y estiramos y el bucle se hará más pequeño. Con ayuda de unas tijeras cortamos el sobrante, tanto de la parte de arriba como de la parte de abajo. Y estos sobrantes los metemos dentro para que no se vean. Con mucho cuidado. Ahora cortaré un poco los sobrantes de estas cuerdas. Y con ayuda de un cepillo de mascotas como este de aquí, cepillaré todas las cuerdas. Y listo, así nos queda nuestro llavero. Y espero les haya gustado muchísimo el paso a paso. Como vieron, es súper sencillo de hacer. De hecho, pueden hacer este tipo de pompones con retazos de cuerdas que tengan, con los mismos retazos que les haya sobrado al hacer este bolso. En caso de que lo hagan, lo pueden hacer perfectamente este pompón, y así utilizan cuerda que creían que habían ya desperdiciado, pero no, hacen este bonito pompón. Y también, si quieren complementar más su bolso y no solamente hacer un pompón, también pueden hacer esta asa de aquí. Miren, esta de aquí, que la sujetan aquí y les quedará colgando como un bolso de mano. Es súper bonito de hacer y también les dejo el tutorial por aquí para que lo vayan a ver. Ahora sí, a ver el tutorial para que también puedan hacer esta asa.